Espero que estén bien. Este es el horóscopo general o la introducción a lo que va a ser el 2026 y creo que hay bastante expectativa, ¿no? Varios signos hemos pasado por cosas muy intensas y a nivel mundial también. La mayoría de las personas están hablando de un gran cambio a nivel interior y a nivel exterior, donde por fin podemos ver cosas que siempre estuvieron ahí. Ahora tenemos una claridad, algunas personas, para ver ciertos patrones o apostar por lo nuevo, que va a implicar para muchos signos de Sol, de Ascendente, de Luna, una gran transformación. Poder ser coherente con eso que queremos para el año próximo va a implicar tomar un montón de decisiones y a veces podemos sentir miedo por tal vez no sentirnos preparados o este miedo a la incertidumbre que nos acompaña a los seres humanos y no se puede tener todo bajo control. Tal vez una de las enseñanzas del 2026 va a ser fluir con cada mes, aunque teniendo una visión de largo plazo, pero adaptándonos en las pequeñas iteraciones, en los pequeños plazos y de acuerdo al movimiento de los planetas. Por eso en esta intro te quiero contar, como para que tengas en cuenta, fechas clave para organizar el año, para que también puedas ver después con tu signo, ascendente primero, o sol, o ambos al mismo tiempo, o la luna si tenés en casa 1, y puedas complementar esta información. Enero tiene un evento importante, que es el 20, importante en el sentido de que Saturno, el planeta que representa los límites, el borde, el esfuerzo, la responsabilidad y la estructura que nosotros ponemos en nuestra vida o que asumimos, se va a poner en un sextil que es un aspecto fluido, ¿no? Como allá hay una oportunidad y si moves un poquito la puerta se abre y podés pasar a buscar las cosas. Entonces, la estructura en un aspecto fluido con Urano que representa la innovación, el cambio, pero también el corte, lo abrupto, la discontinuidad. Ambos planetas, Urano y Saturno, tienen de alguna manera algo en común, que es cómo manejar cierta estructura de las cosas, ¿no? O incluso el intelecto. Por el lado de Saturno, un poco más estructurado o más concreto, firme, material, y este intelecto en el lado de Urano un poco más volátil, un poco más mirando el panorama general, desde una visión por ahí aérea, que mira el programa que cada uno tiene inserto desde arriba y dice, no, por acá hay que ir. Entonces esto de alguna forma nos da la perspectiva, la mirada de que hay algo mejor que está por venir, aunque no entendamos bien por dónde. Entonces, en resumen, acá sería ya proponernos para enero empezar a soñar un mundo mejor, pero también dar los pasos para hacer ese mundo mejor posible. Siempre empezando por lo chiquito, ¿no? Por más que el sueño sea grande o que implique comunidad o que implique lazos, redes, sistemas, empezar por uno. El 26 de enero el protagonista va a ser Neptuno, que vuelve a entrar en Aries. Por ahí nos vamos a preguntar, vamos a estar acá entre la fuerza y la vulnerabilidad. Son dos cosas que se van a poner ahí de manifiesto, porque Neptuno, que estuvo tanto en Piscis, que tiene esta significación de la disolución de esos bordes y límites, por ejemplo, que representa Saturno, o la conexión con la ilusión de movimiento, como sucede en el cine, y por eso Neptuno rige la fantasía, el cine, la fotografía, eso que parece que está, pero que no está. Neptuno, esa compasión, es también esta vulnerabilidad para abrirse, para empatizar, para fundirse con otro, pero a la vez también a veces trae esta poca claridad en entender bien qué quiere el otro, o cómo me comunico yo con el otro, o situaciones confusas, o tendencias a la evasión. Que entre en Aries, ya hay un video, un short en mi canal sobre lo que significa la disolución en un elemento fuego, como es Aries, que quiere arrasar con todo, ir hacia adelante, crear caminos nuevos, nuevas empresas, nuevos amigos, nuevas cosas. Entonces, por eso, como decía en aquel video del año pasado, del horóscopo del 2024, Neptuno va a traer tal vez, para muchos, que seguramente ya lo estamos notando, una caída de la posición que nos conecta con este fondo, con la vulnerabilidad extrema muchas veces, con el darnos cuenta y con encontrarnos con la máscara, con el rol, con el ego, y desde ese lugar de como cuando uno se da un golpe, ¿no? De gran humildad, de decir, bueno, necesito ayuda o esto no lo hice bien, poder resignificar el pasado para ir hacia todo el 2026 y los próximos 14, 15 años con Neptuno ahí,
desde un lugar un poco más sinceros con nosotros mismos, más auténticos. El 3 de febrero, Urano, que había estado retrogradando y que está retrogradando ahora que hago este horóscopo en Tauro, se pone directo para ir avanzando camino a Géminis, donde a fines de abril se entra en el grado 0 y ya se queda y no vuelve más a Tauro. Entonces, la posición de Urano acá en febrero va a tener que ver con retomar un poco, ir hilando aquello que empezamos a tejer o ver o descubrir o sentir en junio, julio del 2025. El 13 de febrero, ahí muy cerquita, Saturno ingresa a Aries. Entonces, estamos ya próximos a la gran conjunción de Saturno y de Neptuno en el grado 0 de Aries, que es el inicio de las cosas. Si Neptuno tarda 15-16 años por signo, ¿cuántos años son un ciclo de Neptuno para poder llegar del grado 0 de Aries, dar toda la vuelta y volver? Entonces estamos hablando de 164 años aproximadamente, donde un ciclo por fin se completó y ahora empieza uno nuevo de la mano de Saturno, que es la estructura, en el grado 0 del primer signo del zodíaco. Por eso, en la astrología todos están hablando de esta gran conjunción como realmente el inicio del año, porque dos grandes que representan cosas distintas, pero en el elemento fuego, en el primer signo del zodíaco, dicen, bueno, acá es donde empiezan las cosas, la autenticidad, la coherencia, y para cada signo, cuando veas tu horóscopo del 2026, vas a ver en qué área de tu vida afecta particularmente este principio, que para mí de entrada va a llamar a la coherencia, ¿no? Hacer, sentir, pensar en el mismo tono para poder llegar a donde queremos ir y sobre todo también con quién queremos ir y de la forma en que queremos ir. ¿Qué puede pasar a la altura esta del 12, 13, 14 y bueno, en realidad en febrero? Esta cuestión de si obedecemos o no la autoridad. Entonces, ¿esto qué va a traer? Previo al clima del eclipse que va a ser el 17. Tal vez algunos cortes o finales, dependiendo donde tengas a Leo o Acuario, por ejemplo, en tu carta natal. Y entonces sí, llega el 17 de febrero, que es el eclipse en Acuario, pero como todos los eventos que sean de Sol o de Luna, no es el mismo día del eclipse donde uno puede sentir un impacto. Se abre una temporada también, con la luna nueva en Acuario, más el eclipse, más todo esto que está pasando durante febrero, que va a durar hasta septiembre. Entonces es muy importante lo que empecemos a pensar o a planificar o las cosas que vayan sucediendo a esta altura del año, porque va a ser la muestra de todo lo que vamos a encarar de acá en adelante. 2026 se juntan los eclipses en Leo y Acuario, porque ya estamos pasando de eje a trabajar otras temáticas como el valor, la autoestima, la autenticidad, las redes, la innovación, pero también los cortes con cosas que tienen que descontinuarse para esta nueva etapa de la humanidad, vamos a ponerlo así, y de nuestra vida personal, por supuesto. Y también son los últimos eclipses en el eje donde estuvimos transitando todo el 2024 y este el 2025, que forma parte del aprendizaje que nos trae Piscis y Virgo, la parte del todo, entender la eficiencia sistémica, qué hago yo para contribuir a ese sistema donde me muevo, qué cosas tengo que dejar atrás, qué hábitos hipercríticos, cómo reacciona mi cuerpo, cómo somatiza ante esta cosa, a esta posibilidad de caos, a esta desorganización y entonces cómo yo utilizo mi mecanismo lunar para, sea cual fuera que donde tengas la luna, para tal vez, no sé, disociarme de la situación o empezar a trabajar mi sombra, mis apegos, mis cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un año más que interesante el 2026, pero tengamos en cuenta esto, se juntan eclipses en signos, unos que finalizan, otros que empiezan, para entender dónde estamos parados con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, en función de qué o al servicio de qué o de quién, qué cosas vamos a terminar de soltar definitivamente, cómo nos vamos a organizar de nuevo para ir a trabajar los temas que están de fondo, como por ejemplo el miedo a quedar desencajado, el miedo a la soledad o al rechazo, o la posibilidad de contribuir formando redes que se apoyen mutuamente, comunidades, creando pensamientos nuevos, formas alternativas de vida, un poco de todo. Y bueno, pasan otras cosas, pero ya pasando a marzo, el 3 de marzo tenemos el eclipse de luna en Virgo. Para los que tengan la luna entre el grado 3 y 14 de Virgo, seguramente lo van a sentir bastante en cuanto a la hipersensibilidad con que nos conecta una lunación, sobre todo si es en eclipse o una luna llena. Y para quienes tengan planetas o posiciones en estos grados de Virgo o de Piscis,
o de Sagitario o de Géminis, ¿no? Lo van a sentir probablemente. ¿Y qué pasa cuando hay una temporada de eclipses o un eclipse específico, sobre todo cuando es lunar, ¿no? Que tiene que ver con el pasado, con la memoria, con la afectividad o la afectivización, ¿no? Y bueno, vamos a estar repasando qué hicimos durante estos últimos 6 meses, qué nos pasó, como te planteaba en el horóscopo de septiembre, ¿no? En estas palabras de Cristina Yang de Grey's Anatomy. ¿Sabés quién sos? ¿Sabés lo que te pasó? ¿Sabés cómo llegaste hasta acá? Y entonces no verse en esos posibles futuros alternativos. Un poco esta historia que venimos a repetir ahora en marzo para ver qué elegimos, o también hacer las paces, resignificar el pasado, ¿no? Con todo este proceso que venimos pasando, que para algunas personas ha sido sin duda fuertísimo. Entonces vamos a reflexionar para ver si nos quedamos o nos vamos de algo o sumamos algo, pero más tirando por ahí a los finales, o que si nos quedamos sea una resignificación total de ese compromiso, ¿no? Entonces acá la pregunta que nos podemos hacer todos es ¿qué es lo que no me contiene más? ¿Qué me quedó chico? ¿Qué me quedó grande? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y el 10 de marzo Júpiter, que había estado retrógrado, se pone directo para ir avanzando rápidamente por Cáncer para entrar a mitad de año en el signo de Leo. Obviamente los que tienen, por ejemplo, el ascendente Leo a la mitad del signo, Júpiter sigue quedando en casa 12, entonces tal vez el proceso de reflexión continúe un poco más, ¿no? De todas maneras, el planeta que representa este principio de crecimiento, de grandes ideas, de investigación, de conocimiento, de asimilación para poder llegar a una síntesis, a un entendimiento global, porque es el que rige a Sagitario, Júpiter, al entrar en un signo de fuego ya se pone en sintonía con todo ese otro movimiento que está ya en Aries, con Saturno y con Neptuno, ¿no? Entonces acá va a haber una conexión entre signos de fuego que dicen poné tu pasión acá, observa tu compromiso, vamos para adelante, no hay tiempo que perder, todo lo que no hagas este año probablemente va a ser después una repetición por muchos años más, ya está. Entonces es muy interesante esta entrada también de Júpiter porque va sumando al caldo de cultivo que se está armando para el resto de los planetas y los aspectos que hagan. Y al mes siguiente, en abril, Marte, planeta que significa muchísimas cosas, entre ellas la asertividad, nuestra conexión con el enojo, con la ira, con los límites, con el hacer, con la velocidad, con ir de frente, con enfrentar, se va a unir a Neptuno, que a veces diluye todas estas cosas, ¿no? Entonces acá se pueden dar situaciones, peleas, pocas claridades, un sentimiento a veces de diferencia, de intoxicación, como cuando uno, no sé, tomó de más, o cuando uno está con pocas horas de sueño, que no puede ver, que está como el cerebro que no funciona. Y alcanzamos acá las visiones que nos habíamos propuesto, sentimos frustración, rechazo, ira, desencanto, ¿no? Que esa es una palabra neptuniana cuando se encuentra con una pared, desencanto, desilusión. ¿Están ahí las cosas que creé, las personas que pensé que iban a estar? Entonces, acá puede venir como un bueno, y entonces como tengo que volver a repartir las cartas, ¿no? Para ver si en esta nueva partida, en esta nueva mano, tocan otras cosas. Y el 19 de abril, Mercurio, Marte y Saturno se juntan ahí en Aries. El 25 de abril, Urano vuelve a Géminis, entonces abril es el punto cúlmine donde estas cosas que habíamos empezado a trabajar cuando Urano en verano para la parte norte, ¿no? del globo y en invierno para la parte sur, hace unos meses, julio, agosto, septiembre. Cuando Urano entró en Géminis nos mostró unas cosas que ahora retomamos y empieza esta dinámica de velocidad donde también Urano se va a poner en una cercanía, en un orbe, para comunicarse dentro de todo suavemente con Plutón. Que Plutón no es un planeta suavecito, igual que Urano. Lo que pasa es que Urano es más cómo reaccionamos y bueno, y se te inundó la casa de un día para el otro, listo, te tuviste que mudar, te desalojaron, pasó esto, pasó lo otro, quedaste sin trabajo, estas cosas que uno se entera, que terminan de golpe muchas veces, ¿no? Que escalan así, sin que lo podamos frenar. Y Plutón está más asociado a cosas que a veces por las que tenemos que atravesar por una crisis, por un revolver bien profundo, por el dolor muchas veces para poder aprender, pero está más asociado a un proceso donde también a lo escorpiano uno convive con el principio de la vida y de la muerte al mismo tiempo, ¿no?
Un autor de un libro ponía un ejemplo que la naturaleza a veces escorpiana de las cosas tiene mucho que ver con el instante en donde el nacimiento, donde uno experimenta un trauma porque deja un lugar seguro para salir a otro y que es lo desconocido, y hay que atravesar por un canal y hacer fuerza y salir, o que te saquen de líquidos, de sangre, de emociones, ¿no? de todo esto que sucede para finalmente poder atravesar y pasar otra etapa. Entonces es un proceso que por ahí puede darse más en el tiempo, ¿no? A diferencia de Urano. De cualquier manera, en abril estos jugadores, Urano-Plutón, ya van a estar en un campo de comunicación, si se quiere, fluido, donde transformación y cambio van a ser las palabras que de junio en adelante van a estar vigentes por lo menos por 1 año y medio. Sumado a los nodos de la Luna que desplazados ya a mitad de año a Leo y Acuario van a estar apoyando estas cuestiones que se van a trabajar tanto con Urano como con Plutón, de transformación, de autenticidad, de recambio de la piel y de los vínculos y del sentido del rol que uno ocupa en el sistema. El 6 de mayo Plutón empieza a retrogradar. Entonces acá vamos a estar, Urano-Plutón van a seguir en contacto, pero estos procesos de transformación probablemente bajen un cambio para que uno pueda revisar retrógrado todo eso por lo que ha estado pasando, para después, ¿no?, continuar con este proceso. Y el 22 de mayo, que para las personas geminianas va a ser de alto impacto, sobre todo los del primer decanato, el Sol, un principio de conciencia, claridad y luz, se va a unir a Urano, que está protagonizando todos estos cambios del 2026 en adelante. Entonces, para algunos va a ser un momento de gran claridad y para otros va a ser un momento de corte absoluto. Sobre todo, los más impactados acá en mayo en este sentido van a ser los signos mutables: Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis. Hay que aprovechar la primera y la segunda semana de junio porque Venus va a estar involucrado en unos aspectos muy bonitos con Júpiter que nos dan la posibilidad de crecer en el medio del caos que se pueda precipitar, donde vamos a poder conectar con lo que es el valor o los cambios de valor o el dinero o el amor o los vínculos o nuestros propios talentos. Así que va a estar hermoso para trabajar eso. Y el 30 de junio entra Júpiter en Leo. Y acá vuelve a resurgir este tema que te decía de la impronta de fuego, ¿no? Júpiter ya ocupa su base en fuego. Los leoninos seguramente sientan un alivio, ¿no?, o por lo menos una reconexión con la fuerza vital, con la pulsión de vida, con las ganas de hacer. Y los cancerianos estén probablemente recolectando los frutos de las cosas que estuvieron atravesando todo este año. Porque en general, creo que en otro horóscopo dije esto, Júpiter para mí suele mostrar un poco más lo que trae o lo que deja o lo que sea al principio o al final del tránsito. Así que seguramente Cáncer se va a sentir mucho mejor y va a poder tener o ver los frutos de todo eso que estuvo por ahí medio que parecía frenado pero avanzaba lentamente y ahora más tranquilos. Así que energía de fuego por doquier en junio. El 20 de julio, al mes siguiente, Júpiter también está envuelto como en otros procesos de revisión que va a ser muy interesante. El 26 de julio, al final de mes, Saturno va a empezar a retrogradar, siempre en Aries ahí, ¿no? Entonces acá vamos a estar revisando desde julio a fin de año más o menos todas estas estructuras de corte ariano que empezamos a ver o a construir desde ahora, ¿no?, enero, hasta ese momento del año que viene, 2026. Y el 12 de agosto tenemos el último eclipse, tenemos el eclipse de Sol en Leo y el 27 el último eclipse de Luna en Piscis. Porque bueno, acá se terminaría en el 2026 los eclipses que quedaban de Virgo y Piscis y ya pasamos enteramente a la temática acuariana y leonina. Por supuesto, como siempre que hay eclipse, puede representar grandes inicios y grandes finales. En el caso de los eclipses lunares tiene mucho que ver con esta emotividad y con un cierre también para los signos de Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario, por supuesto, en cuanto a darle forma a ese propósito o resignificar eso que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir y con quién.
Y el 12 de agosto, que estaba el eclipse en Leo, probablemente tenga que ver con algún inicio en el área Leo de tu carta, porque el Sol suele iluminar, aunque se tape para un eclipse, algo nuevo, ¿no? El vestigio de algo nuevo o de algo diferente al menos, ¿no? Septiembre, más o menos 10, 11 por ahí, Urano empieza a retrogradar, así que estos procesos acelerados se van a frenar un poquito, o por lo menos van a desacelerar para que podamos sacar la cabeza y ver dónde estamos. Yo creo que va a ser tan interesante el año que viene. El 27 de septiembre, Marte va a entrar a Leo, entonces ya vamos a tener 2 planetas en signo de fuego ahí en Leo y 2 planetas, aunque uno retrógrado, en el signo de Aries. Y el 2 de octubre, iniciando el mes, Venus se va a poner retrógrado. Generalmente en estos tiempos, por el mes y medio o 2 que dura esto, no es conveniente hacerse procesos estéticos o adquirir algo que tenga un valor emocional, sentimental o estético para nosotros, porque uno después se puede arrepentir. Va a poner en juego la revisión de los vínculos, así que va a ser un mes bastante interesante, octubre, y por supuesto siempre que un planeta está retrógrado, además de involucrarnos a todos, por supuesto, la carta es toda, para todos, todos tenemos todos los planetas, pero Venus rige a Libra y a Tauro, así que estos 2 signos van a estar involucrados en la revisión profunda de sus relaciones, más todos los que estemos involucrados por tránsito, que obviamente esto te lo contaré ahora en el individual. El 30 de noviembre el Sol se va a unir a Saturno con un trígono, entonces la oportunidad de construir estructura o al menos ver cómo o por dónde va eso. Y en diciembre ya tenemos a Saturno estacionario para ir directo, es decir, venía de retrogradar, se va a detener para poder luego empezar a caminar los grados que había retrogradado y seguir avanzando por Aries, ¿no? Esto es importante, generalmente ahí pueden haber algunas sensaciones de frustración o de inmovilidad o de cambio también a veces o de problemas con la autoridad, así que entre el 8 y el 13 va a ser conveniente acompañar esto que pide frenar o que quiere ir para adelante y que está ahí, ¿no? Como para que lo consideremos sobre todo en cuestiones profesionales, ¿no? El 12 de diciembre Júpiter, que es el regente de ese mes, diciembre de Sagitario, se pone en estación para retrogradar a la inversa de Saturno que quiere ir para adelante y cerramos el año, el 29 del 12, con una cuadratura entre el Sol y Saturno donde nos vamos a preguntar por nuestro sentido de la vida y para dónde vamos después de este viento de cambio que fue el 2026. Voy a estar haciendo unas clases y otro tipo de contenidos más interactivos, así que si querés podés luego investigar en el perfil que tengo en YouTube o en TikTok o en Instagram o escribirme a mi mail para más información o dejar tu número de contacto si querés recibir esta información sobre estos nuevos cursos o cuestiones interactivas. Espero que tengas un gran año y que la cabeza esté clara para poder tomarlo de esa manera y hacer este gran esfuerzo por nosotros, ¿no? El esfuerzo de poder ver las posibilidades en vez de todo lo que nos falta, dentro de todo este contexto, por supuesto. Te mando un abrazo.